Ve al aeropuerto ahora. Llego a casa en el vuelo de la mañana. Me desperté sudando frío. Esa voz era la de mi marido. El que murió hace 5 años en un accidente de avión. Como hipnotizada, corrí al aeropuerto. Me desperté, sin aliento, con el sonido de su voz aún resonando en mis oídos. Ven al aeropuerto. Llego en el vuelo de la mañana. No fue solo un sueño. Se sintió como un recuerdo, como si Caleb hubiera estado allí mismo, a mi lado. Su voz, presionando contra las paredes de mi dormitorio, tan real como el aire que respiraba. Mis manos temblaron mientras apretaba las sábanas alrededor de mi cuerpo, mi piel húmeda de sudor. Por un momento, no pude moverme. El reloj de la mesita de noche parpadeaba, marcando las 4:42 de la madrugada, y la lluvia golpeteaba suavemente contra la ventana. La misma llovizna suave que siempre parecía llegar a finales de septiembre, justo alrededor del aniversario. 5 años y 3 días desde que su avión se estrelló frente a la costa de Cape Cod. Nunca encontraron su cuerpo, solo restos retorcidos y recuerdos dispersos flotando en el mar. Me había aferrado a esa ausencia durante años, como una broma cruel del océano. Uno pensaría que el tiempo lo amortiguaría, que el dolor se convertiría en algo que podrías guardar en un cajón y olvidar hasta las vacaciones. Pero algunas mañanas, como esta, se alzaba como una marea, inundándolo todo. Me senté al borde de la cama, los codos en las rodillas, tratando de respirar. La habitación se veía igual, pero algo dentro de ella había cambiado. O quizás era solo yo. No había oído su voz en años, y ahora aquí estaba, exigiendo que fuera al aeropuerto, como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto. Me puse de pie y crucé hacia la ventana, apoyando la frente en el cristal. Abajo, las farolas proyectaban charcos amarillos fantasmales sobre el asfalto resbaladizo. Gloucester seguía durmiendo, sus barcos de pesca descansando en el puerto, sus calles en silencio bajo el peso de una mañana lluviosa. Susurré las palabras en voz alta, vuelo de la mañana desde Estambul. La especificidad me hizo estremecer. Los sueños no debían ser tan claros. Se suponía que se disolverían al amanecer, que se desvanecerían como la niebla. Pero lo recordaba todo, su tono, su urgencia, la forma en que siempre sonaba cuando se apresuraba a salir por la puerta, todavía metiéndose la insignia de sus alas bajo el cuello de su uniforme, prometiendo que volvería para el fin de semana. Caleb Whitmore tenía una voz que no dejaba lugar a discusión. Caminé hacia la cómoda y abrí el cajón superior. Mis dedos rozaron el borde de una vieja foto guardada bajo una pila de bufandas. La saqué lentamente. Ahí estábamos, parados en la pista del aeropuerto Logan, su brazo alrededor de mis hombros, sus alas de piloto brillando al sol. Había sido su primer vuelo como capitán. Estaba tan orgullosa, tan segura de que el cielo no me lo podría quitar. Tomé mi teléfono, antes de que pudiera retractarme, marqué la línea directa de información de vuelos. Aeropuerto Logan de Boston. ¿En qué puedo ayudarle? La voz de la mujer era adormecida, pero educada. Sí, necesito verificar un vuelo. Llegada esta mañana desde Estambul. Una pausa. Luego, vuelo 347. Llegada a las 9:20 de la mañana. No respondí, solo miré la foto, con el corazón latiéndome en los oídos. ¿Coincidencia? Quizás, pero el tipo de coincidencia que te deja el cuerpo helado. Durante horas. Eso es lo que tenía hasta que el avión aterrizara. Horas para decidir si estaba a punto de hacer algo tremendamente irracional, o si, solo quizás, los muertos no siempre permanecen muertos. Caleb siempre decía que yo tenía una conexión extraña con las cosas, que podía sentir cuando algo no andaba bien. Lo llamaba intuición de gato, cuando solía sonreírme como si yo tuviera el mundo en mis manos. Pero yo no había sonreído en años. Y si esto era locura, entonces era el tipo de locura que necesitaba llevar hasta el final. Abrí el armario y busqué el abrigo gris que no me había puesto desde el día en que lo despedí en la terminal. La tela todavía conservaba un tenue aroma de mi antiguo perfume, agudo y floral, como alguien que solía ser. Me lo puse sobre la ropa de dormir, me até el cinturón con fuerza alrededor de la cintura y agarré mi bolso. Sin maquillaje, sin cepillarme el pelo, sin una buena razón, solo una pregunta que no podía ignorar. ¿Y sí?
El camino a Logan fue un borrón de asfalto gris, limpiaparabrisas y silencio. No encendí la radio. No quería música, ni voces, ni distracciones. Quería que la tormenta exterior coincidiera con la tormenta interior, y así fue. Cada ráfaga de viento se sentía como una advertencia. Cada destello de las luces de freno delante de mí, como un pulso de duda. Aún así, seguí conduciendo. El tráfico era ligero a esa hora temprana, solo unos pocos camiones y taxis inquietos serpenteando entre los carriles. A medida que el perfil de la ciudad comenzaba a alzarse, me di cuenta de que ni siquiera me había cepillado los dientes. Iba a entrar a un aeropuerto internacional luciendo como un fantasma, lo cual me pareció apropiado, supongo. No estaba allí para ver a los vivos. Estaba persiguiendo a los muertos. Cuando estacioné y entré por las puertas corredizas de vidrio a la sala de llegadas, la lluvia se había convertido en una niebla que se adhería a todo, a mi cabello, a mi abrigo, a las esquinas de mis pestañas. Logan zumbaba con los primeros viajeros, turistas arrastrando a niños somnolientos, estudiantes regresando del extranjero, gente de negocios pegada a sus teléfonos. Era un borrón de reencuentros y anticipación. Y allí estaba yo, inmóvil en medio de todo, conteniendo la respiración. Encontré la pantalla de llegadas. Mi corazón dio un salto cuando lo vi, vuelo 347 desde Estambul. A tiempo. Tenía 30 minutos. Me senté en un banco frente a la salida de aduanas. Cada pocos segundos, mis ojos se movían rápidamente. Observé a la gente esperando con carteles, con globos, con flores. Una pareja mayor estaba de la mano, sus ojos se iluminaron cuando sus nietos corrieron a sus brazos. Una joven se retocó el lápiz labial 3 veces, comprobando su reflejo en la cámara de su teléfono. Un hombre con bastón apretaba una sola rosa en una mano temblorosa. ¿Y yo? Yo esperaba a un hombre que el mundo había declarado muerto. El tiempo se ralentizó, 10 minutos, 7, 3, luego el anuncio, el vuelo 347 hectáreas llegado. Los pasajeros saldrán por la puerta C en breve. Me puse de pie. Mis manos estaban heladas. Las primeras personas en aparecer fueron las azafatas. Uniformes impecables. Sonrisas cansadas. Luego vino el torrente de pasajeros. Familias con camisetas a juego. Viajeros solitarios con auriculares, parejas inmersas en conversaciones somnolientas. Escaneé cada rostro, cada par de hombros, cada movimiento. Y entonces lo vi. Al principio, fue solo la forma en que caminaba, tranquilo, ligeramente inclinado hacia adelante, como alguien que siempre se preparaba para las turbulencias. Luego la forma de su mandíbula, su perfil, la línea de su frente. Parecía mayor, un poco más delgado. Una cicatriz le cortaba la línea del cabello en el lado izquierdo. Algo nuevo. Pero era él. Mi marido, el hombre que había enterrado en mi corazón hace 5 años. Y no estaba solo. Una mujer caminaba a su lado. Rubia, alta, hermosa de una manera pulcra, de portada de revista. Se rió de algo que él dijo, echando la cabeza hacia atrás despreocupadamente. Su mano sostenía un ramo de rosas. La mano de él descansaba ligeramente en la parte baja de su espalda. Caminaban como una pareja, como 2 personas profunda, descaradamente enamoradas. No podía respirar. El mundo a mi alrededor se desvaneció en estática, amortiguado y lento. Entonces Caleb giró la cabeza y nuestras miradas se encontraron. En un segundo, la sonrisa desapareció de su rostro. ¿Impacto? Luego algo más agudo, ira. Dio un paso adelante rápidamente. ¿Qué demonios haces aquí?, ladró. La gente se giró para mirar. Eso fue lo primero que me dijo en 5 años. No, te extrañé. No, estás viva. Ni siquiera mi nombre. Solo rabia. Delaney, su nombre vendría después, nos miró a los dos confundida, con la mano aún sosteniendo las flores. No respondí. No podía. Mi voz estaba en algún lugar muy dentro de mí, enterrada bajo la incredulidad. Caleb intentó tomarme del brazo, luego se detuvo. Ven conmigo, murmuró. Ahora. No vamos a hacer esto aquí. Y así,
el hombre por el que había guardado luto, el hombre al que había amado, se alejó por el pasillo, arrastrándome detrás de él como si fuera yo quien le debiera respuestas. Terminamos en una cafetería escondida en la esquina de la terminal de llegadas. Una de esas cafeterías de aeropuerto que olían más a desinfectante que a café. Estaba casi vacía, solo unos pocos viajeros agotados bebiendo lácteos quemados, una camarera limpiando los menús. Caleb eligió la cabina más alejada de la ventana, como si incluso la luz natural pudiera exponer algo. Delaney se deslizó a su lado. Me senté frente a ellos, con el abrigo todavía húmedo, el cabello pegado a mis mejillas. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente se sentía suspendida entre el recuerdo y la locura. Caleb no me miró. No realmente. La camarera se acercó, apenas disimulando su desinterés. ¿Café?, preguntó. Caleb asintió. 3. Un silencio siguió, denso e insoportable. Fue Delaney quien finalmente lo rompió. Se volvió hacia mí con una sonrisa tentativa. Soy Delaney, dijo suavemente. Eres Briar, ¿verdad? Asentí. Mi garganta estaba demasiado apretada para hablar. Caleb miró la mesa como si contuviera todas las respuestas. Luego, finalmente, levantó la vista. Supongo que te debo algún tipo de explicación. ¿Algún tipo? No sonaba arrepentido, solo molesto. Esperé. No morí, dijo llanamente. Obviamente. No, susurré claramente. Él exhaló lentamente, como si esta conversación lo estuviera agotando. Mi avión se estrelló. Lo sabes. Pero sobreviví. Fui lanzado durante el choque. Caí inconsciente. Me desperté en la orilla horas después. Unos pescadores me encontraron, me llevaron a una pequeña clínica a las afueras de Izmir. Delaney parpadeó. Me dijiste que habías tenido un accidente de coche. Caleb se encogió, apenas. Tuve una lesión en la cabeza. No recordé quién era por un tiempo, dijo. Para cuando recuperé la memoria, ya había sido registrado bajo un nombre diferente, Maxwell Curtis. Las autoridades turcas pensaron que era otro pasajero cuyo cuerpo nunca fue recuperado. ¿Y simplemente lo aceptaste?, pregunté. Mi voz se quebró, frágil y extraña en mis propios oídos. Se encogió de hombros. Parecía más fácil, más limpio. Sin preguntas. Sin explicaciones complicadas. Sin esposa, dije. Sin vida en casa. Briar, sin funeral al que asistir. Solo desaparecer. Empezar de nuevo. Pensé que era una señal, espetó. Una segunda oportunidad. No sabes lo que fue despertar sin nombre, solo. El mundo pensó que estaba muerto, así que lo permití. Delaney se volvió hacia él, la confusión extendiéndose por su rostro. Me dijiste que ella murió en un accidente de coche. Caleb no respondió. Caleb, lo presionó. Necesitaba espacio, dijo, restándole importancia. Cierre para todos. Lo miré fijamente. Este no era el hombre con el que me casé. Ese hombre me había tomado de la mano durante las tormentas, había llorado el día que supimos que no podíamos tener hijos. Ese hombre me había susurrado promesas al cuello, jurando que envejeceríamos junto al mar. Este hombre le dijo a su nueva esposa que yo estaba muerta para no tener que lidiar con papeleo. Delaney parecía aturdida, herida. Entonces, no estamos legalmente casados. Caleb dudó, luego pronunció la palabra como si fuera amarga en su boca, no. Un silencio tan fuerte que se sintió como estática en mis oídos cayó sobre nosotros. Finalmente hablé. ¿Por qué estás aquí, Caleb? ¿Por qué ahora? Se frotó las manos, luego las puso planas sobre la mesa. Para arreglar las cosas, dijo. Legalmente, quiero el divorcio. Me reí, de verdad me reí. Un sonido que no había emitido en meses. Todavía estamos casados, dije. Nunca presentaste nada. Pensaste que estaba muerta. Y tú pensaste que fingir estar muerta era más conveniente que una llamada telefónica. Su mandíbula se tensó. Quiero arreglar esto, dijo. No, no lo quieres, dije,
con la voz baja. ¿Tú quieres algo? Eso no es lo mismo. Se recostó. La mitad de los bienes, lo que construimos juntos. Tengo derecho a ello. Me abandonaste, susurré. Me dejaste llorar sobre una tumba vacía. Delaney extendió la mano para tocar su brazo. Él no se movió. Ella me miró entonces, con los ojos muy abiertos, vidriosos por la sorpresa. No lo sabía. Juro que me dijo que habías muerto. Incluso me mostró un recorte de periódico y un obituario. Asentí lentamente. Yo escribí ese obituario. Nadie habló. Detrás de nosotros, una cafetera silbó. Mi corazón latía dolorosamente, lentamente, como si no tuviera a dónde ir. Caleb finalmente rompió el silencio. Solo quiero seguir adelante. Limpio, justo. No había nada justo en todo esto. No recordaba haber conducido a casa. De alguna manera, terminé estacionada frente a mi pequeña casa gris junto al puerto, con las manos apretadas alrededor del volante, el motor tic-taqueando suavemente en el frío. El cielo se había vuelto de un azul magullado, el tipo de crepúsculo invernal que hacía que todo pareciera una postal descolorida. Dentro, la chimenea aún conservaba brasas de la mañana. Milo maulló una vez antes de acurrucarse de nuevo en la alfombra. Me senté en el sofá, con el abrigo todavía puesto, las botas húmedas del suelo del aeropuerto, tratando de respirar. Caleb Whitmore estaba vivo. Se había sentado frente a mí con esa misma inclinación en la boca cuando escondía algo. Los mismos dedos tamborileando rítmicamente sobre la mesa. El mismo hombre que solía tararear suavemente mientras se afeitaba, ahora pidiendo casualmente la mitad de todo, como si estuviéramos discutiendo por las sobras. No lloré. No de inmediato. Simplemente me senté allí, vacía por el peso de todo aquello. Más tarde esa noche, saqué la caja. Había estado en el ático durante años, sellada, encintada, etiquetada con su nombre. La abrí lentamente como si aún pudiera sangrar. Dentro, fotos de boda, certificados de la escuela de vuelo, postales de Italia y Cape Cod. Todos los ecos de una vida que se suponía que era nuestra. Levanté nuestra foto de boda y miré a la mujer que solía ser. Ojos suaves de esperanza, hombros girados hacia el hombre a su lado. Esa mujer enterró a un marido. No merecía que este fantasma saliera del pasado, exigiendo su parte. Mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje. He concertado una cita con un abogado. Martes a las 11 de la mañana necesitarás firmar papeles, Caleb. Sin, por favor. Sin, lo siento. Solo logística fría. No respondí. En cambio, saqué mi vieja carpeta con documentos legales, escritura de la casa, registros de ahorros, extractos de seguros, todo lo que había guardado meticulosamente desde su muerte. Después del accidente, los bienes de Caleb habían sido declarados irrecuperables debido a que no se encontró el cuerpo, pero la casa había permanecido a nombre de ambos. Yo había pagado la hipoteca sola, ladrillo agotador ladrillo. Miré los números, luego abrí mi aplicación bancaria, y fue entonces cuando el pánico comenzó a subir. Mi cuenta principal estaba bien. Pero la segunda cuenta, los ahorros que había acumulado silenciosamente a lo largo de los años con la venta de la antigua propiedad de playa de mi padre, estaba vacía, desaparecida. $182.400 desvanecidos. Parpadeé. Sin actividad reciente, sin transferencias registradas. Pero la cuenta estaba vinculada al nombre conjunto que usamos para la venta de la casa de la playa. Nunca se había cerrado, solo se había ignorado. La había dejado intacta durante años, destinada a la jubilación, a puestas de sol tranquilas y a un futuro cómodo. De alguna manera, él había accedido a ella. De repente, los puntos comenzaron a conectarse más rápido de lo que podía respirar. La casa de la playa se había vendido en 2021. Yo había firmado digitalmente a través del abogado, creyendo que los fondos se habían transferido de forma segura a esa antigua cuenta. Estaba bajo nuestros nombres compartidos, pero inactiva. No la había tocado desde entonces. Nunca la había necesitado, pero alguien sí, y yo sabía quién. Caleb debió haber usado una identificación falsificada bajo su nombre real. O quizás convenció al banco de que había vuelto de la muerte.
Quizás Delaney no tenía idea de lo que estaba haciendo. O quizás sí. Mis manos temblaban. Él no había vuelto solo por un divorcio. Ya había tomado lo que quería. Esto no se trataba de cierre. Esto se trataba de robo. Me recosté en el sofá, mirando el techo como si pudiera derrumbarse sobre mí. Luego me puse de pie, tranquila, metódicamente. Fui a mi estantería y saqué la delgada carpeta negra que había guardado para emergencias. Dentro estaba la tarjeta de presentación de la única persona en la que confiaba en situaciones como esta, Vivian Pratt, abogada. Ella había manejado mi testamento cuando Caleb fue declarado muerto, me ayudó a transferir el título de su coche. Ella conocía el papeleo. Ella me conocía. Y ahora lo sabría todo. Marqué su número. Contestó después de 2 timbres. Briar. Su voz era cálida. Familiar. Necesito verte, dije. Hubo una pausa. Me lo imaginaba. Caleb apareció aquí hace 2 horas con una propuesta. Se me cayó el estómago. Entonces ya lo sabes. Sé lo suficiente, dijo Vivian. Ven mañana por la mañana. Temprano. Colgué. Entonces, finalmente, lloré. No porque él estuviera vivo, sino porque todo lo que había reconstruido con tanto cuidado ya estaba siendo desmantelado. A la mañana siguiente, Gloucester estaba envuelta en una densa niebla. Conduje hacia la oficina de Vivian con las luces encendidas, apenas viendo a 10 pies de distancia. Se sentía apropiado de alguna manera, como si incluso el pueblo se negara a revelar lo que le esperaba. La oficina de Vivian Pratt estaba en una antigua casa colonial, con persianas blancas y un pomo de latón que nunca dejaba de chirriar. Ella misma me recibió en la puerta, vestida con un jersey de cuello alto azul marino y esas gafas rectangulares que siempre se empujaba hacia la nariz cuando estaba molesta. Esa mañana las tenía a medio bajar. No ofreció charla trivial, solo un tranquilo pasa. Nos sentamos en su oficina, donde todo todavía olía a cedro y tinta. Colocó una gruesa carpeta de papel manila entre nosotras. Caleb vino ayer, dijo, con los dedos entrelazados. Afirmó que había estado en un programa de protección de testigos, que el gobierno había falsificado su muerte por su seguridad. Dijo que ahora que ha vuelto, quiere reclamar su identidad legal, finalizar el divorcio y repartir los bienes. Parpadeé lentamente. Está mintiendo, dije. Vivian asintió. Por supuesto que sí, pero las mentiras respaldadas por una verdad parcial pueden complicarse. Tomé aliento. Robó dinero de la cuenta conjunta vinculada a la venta de la casa de la playa. Más de $180.000. Accedió a ella antes de reaparecer. Ni siquiera sabía que todavía estaba vinculada. Vivian no se inmutó. Simplemente tomó una libreta. ¿Tienes documentación? Sí. Traje todo. Le entregué mi memoria USB y una hoja de cálculo impresa que había preparado durante la noche. ¿También, esto? De mi bolso, saqué una carta, la única carta real que había recibido de Caleb durante nuestro matrimonio. Fechada 5 años antes de su muerte. Su firma era única, una elaborada C con un trazo transversal que se curvaba como una ola. La puse al lado del documento de venta de la casa de la playa notariado que él debió haber firmado como Caleb Whitmore. Vivian las miró a ambas. Después de un momento, dijo, esa no es la misma firma. No, asintió. La falsificó o alguien lo hizo por él. De cualquier manera, se hizo pasar por un muerto. La ironía me dio ganas de reír, pero no lo hice. Simplemente me senté mientras el cerebro legal de Vivian comenzaba a girar. Esto nos da ventaja, dijo. Si accedió fraudulentamente a fondos usando una firma falsificada, eso es suplantación de identidad financiera. Dependiendo del estado, puede ser un delito grave, especialmente si podemos probar que nunca estuvo en protección de testigos. No lo estaba, susurré. No había funcionarios, ni documentos, ni protocolos. Simplemente apareció. Vivian se recostó. Entonces tratamos esto como lo que es, fraude, robo de identidad y abuso financiero. Hizo una pausa. Pero Briar, también necesitamos prepararnos para el tribunal de la opinión pública.
¿Qué quieres decir? Si resurge con una nueva esposa, puedes apostar que intentará pintar una narrativa de que fue ocultado por seguridad nacional, que lamenta haberte dejado pero no tuvo otra opción, que regresó para arreglar las cosas. Lo hemos visto antes. La gente se cree las historias más que los hechos. Tragué saliva. Entonces, también necesitamos una historia, dije. Vivian sonrió débilmente. No una historia, la verdad, pero bien empaquetada. Me entregó una pila de papeles. Presentaremos una orden judicial sobre los bienes en disputa. Congelaremos esa cuenta y solicitaremos una auditoría financiera. Mientras tanto, quiero que escribas una declaración. Todo, desde el día en que murió hasta el día en que regresó. Miré el papel. Ya lo he hecho, dije en voz baja. Vivian inclinó la cabeza. ¿Lo hiciste? Asentí. No es lenguaje legal, no son hechos y cifras, solo mi verdad. Y era cierto. Esa noche, después de la llamada, me había quedado despierta hasta el amanecer escribiendo, vertiendo cada herida en frases, cada recuerdo en páginas. No para nadie más que para mí. Porque durante 5 años, había vivido con un fantasma. Ahora el fantasma tenía un nombre, una cuenta bancaria y una esposa. Pero yo todavía tenía la verdad. 2 días después, la vi. Delaney Mitchell. Sucedió en la pequeña tienda de comestibles de Main Street, el tipo de lugar donde todos saben tu nombre y la cajera todavía te pregunta cómo está tu madre. Había pasado a comprar granos de café y leche de almendras. Ella ya estaba en la fila, su largo cabello castaño rojizo metido en un abrigo de lana verde, una bolsa de tela colgada de su brazo. Giró la cabeza cuando entré, y por un segundo nuestras miradas se encontraron. No esperaba reconocimiento, pero ahí estaba, ese fugaz destello de culpa. Ella apartó la mirada primero. Debía haberlo dejado así. Debía haber elegido otra fila, otra tienda, otro día. Pero no lo hice. Mientras ella salía con su bolso, la seguí. Delaney, dije suavemente. Se congeló, se dio la vuelta lentamente. Sí. No fingió no conocerme. Eso me lo dijo todo. Soy Briar Whitmore, dije. Ella asintió tensamente. Lo sé. El silencio entre nosotras era tan denso que el tráfico que pasaba sonaba como olas rompiendo. La respiración de Delaney se empañó en el aire frío, y sus dedos apretaron su bolso como si eso pudiera anclarla a algo real. Al principio no lo sabía, dijo en voz baja. ¿Quién eras, lo que había hecho? Pero ahora lo sabes. Ella asintió. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Nos conocimos hace 4 años en DC. Acababa de ser trasladada a los archivos federales. Él se presentó como Owen Holloway. Parpadeé. Se cambió el nombre de pila. Ella soltó una risa amarga. Dijo que, y Caleb, sonaba demasiado dramático, demasiado conectado con una vida que había dejado atrás. ¿Nunca te dijo que estaba casado? No, me dijo que su esposa había muerto en un incendio. Dijo que lo había perdido todo. Así justificaba las pesadillas, la paranoia. Pensé que era un veterano de guerra. Se me revolvió el estómago. ¿Entonces te casaste con él? Hace 2 años, dijo. Una boda en el juzgado. Sin invitados, solo nosotros y un testigo del DMV. Quería preguntar más sobre su casa, sobre la vida que había hilado con mentiras. Pero nada de eso importaría. No ahora. No es quien crees que es, dije. Delaney me miró y sus ojos se suavizaron. Lo sé. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo más. Ella no era la villana. Era simplemente otra víctima. Un tipo diferente de viuda. Lo siento, susurró. ¿Por qué? Por no haberlo visto antes. Nos quedamos allí en la acera durante lo que parecieron horas, pero fueron solo momentos. Una ráfaga de viento pasó entre nosotras, fría y cortante. Luego ella metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño sobre. Esto lo dejó en su cajón. No sé lo que significa, pero pensé que quizás deberías tenerlo. Tomé el sobre sin abrirlo. ¿Vas a volver con él?, pregunté.
Delaney desvió la mirada. No lo he decidido, dijo, y luego se fue. Me quedé allí, con el sobre en la mano, el corazón latiéndome con ese extraño ritmo entre la ira y la compasión. Había pensado que confrontar a la otra mujer traería un cierre, quizás incluso satisfacción. En cambio, trajo algo más. Claridad. Caleb no era solo un mentiroso. Era un maestro de la reinvención. Siempre reescribiéndose para adaptarse a la necesidad de otra persona. Y ambas éramos solo capítulos que él había intentado borrar. Pero yo no iba a permitirle terminar la historia. No esta vez. Esperé hasta estar en casa para abrir el sobre. El papel interior era viejo, arrugado, amarillento en los bordes. La tinta ligeramente descolorida. No era una carta. Era una fotocopia de un certificado de defunción. El suyo propio. Caleb Everett Whitmore. Fallecido. 17 de mayo de 2019. Causa de muerte, accidente de avión. Ruta del Atlántico Norte. Archivado en DC firmado por un investigador federal y notariado. Era oficial. Mis manos temblaron. Había falsificado su propia muerte. Miré el papel, leyéndolo una y otra vez como si algún mensaje oculto pudiera revelarse. Pero los hechos seguían inmutables. Caleb, de alguna manera, había manipulado el sistema, fingido una tragedia y desaparecido como un fantasma hacia un nuevo nombre y una nueva vida. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué? ¿Qué podría haberlo impulsado a borrarlo todo? Entonces recordé algo que Delaney había dicho, que él le había contado que su esposa había muerto en un incendio. Así que no solo se había borrado a sí mismo, también me había reescrito. Me hizo desaparecer. Mi primer instinto fue la rabia. La que te ahoga la garganta y te quema detrás de los ojos. Pero a medida que la ira disminuía, dio paso a algo más agudo, algo más frío. Necesitaba respuestas. Y si había aprendido algo en los últimos 5 años, era que las respuestas se esconden en los detalles. Llamé a Vivian Pratt, la abogada que había llevado mi caso de beneficios por muerte injusta. Ya estaba jubilada, vivía cerca de Bar Harbor, pero contestó al segundo timbrazo. Briar, dijo, con la voz cálida. Ha pasado un tiempo. Necesito tu ayuda, dije, y le conté todo, desde la voz en mi sueño hasta el rostro en el aeropuerto y el papel que ahora tenía en la mano. Hubo una larga pausa. ¿Estás diciendo que Caleb está vivo? Sí. Y vuelto a casar. Viviendo bajo el nombre de Owen Holloway. Otra pausa. Entonces, podemos tener un problema legal. Uno grande. No me importan los beneficios, dije. Ni siquiera me importa el matrimonio. Solo quiero saber cómo lo hizo. ¿Quién lo ayudó? Vivian guardó silencio por un momento, luego dijo, ven a Boston mañana. Trae el documento. Haré algunas llamadas. A la mañana siguiente, conduje a través de la niebla costera hasta su oficina, escondida en una antigua casa de piedra rojiza cerca de Beacon Hill. Vivian no había cambiado mucho, el pelo gris recogido en un moño apretado, una chaqueta de tweed, ojos como de acero bajo las gafas de lectura. Le echó un vistazo al certificado de defunción y negó con la cabeza. Esto es una falsificación altamente cualificada, dijo. No es obra de alguien con una impresora falsa y una imaginación desbordada. Tuvo ayuda. Alguien del sistema. Pasó los dedos por el sello del notario. Y si esto es real, y me refiero a legalmente archivado real, entonces pasó por al menos 3 capas de verificación federal. Lo que significa que no solo desapareció, Briar. Fue protegido. Se me secó la boca. ¿Protegido por quién? Esa palabra abrió una puerta para la que no estaba preparada. Quizás Caleb no era solo un cobarde. Quizás había estado huyendo de algo o alguien. Y quizás yo ahora estaba en el punto de mira de lo que sea que dejó atrás. Vivian se recostó en su silla, golpeando un bolígrafo contra su libreta. Hay algo más, dijo. Su reclamo de seguro de vida fue pagado, pero no a ti. Parpadeé. ¿Qué? El pago fue a un fideicomiso, uno que se disolvió hace 6 meses. La cuenta estaba vinculada a un banco privado en Zúrich.
Se me revolvió el estómago. ¿Crees que usó ese dinero para empezar de nuevo? Vivian asintió sombríamente. Creo que financió su resurrección. No irrumpí en su casa. Esperé. Vivian me ayudó a redactar una carta. No una amenaza legal, solo la verdad cuidadosamente expuesta. La envié certificada, con acuse de recibo, dirigida tanto a Owen Holloway como a Delaney Mitchell. Luego volví a esperar. Pasaron 5 días. 5 largos días de noches sin dormir y de dudar de todo lo que alguna vez había creído sobre el hombre que una vez amé. Luego, una tarde, una camioneta negra se detuvo en mi entrada. Salió lentamente, solo. Sin Delaney, sin guardaespaldas, solo Caleb, u Owen, o el nombre que estuviera usando ahora. Pero para mí, era solo el hombre que me dejó arder en los escombros de una vida que él mismo había incendiado. Parecía mayor, con más canas en las sienes, líneas alrededor de los ojos. Pero su postura era la misma, controlada, medida, calculada. Briar, dijo. No respondí. Se sentó frente a mí en el porche. Por un momento, solo se quedó mirando sus manos como si fueran extrañas. Luego lo dijo, nunca quise hacerte daño. Me reí. Fue amargo, frío y hueco. Falsificaste tu propia muerte, Caleb. Me dejaste llorarte. Me dejaste enterrar una caja vacía. Él desvió la mirada. No tuve elección, dijo. Siempre hay una elección. Hizo una pausa, luego, apenas audible, dijo, hubo una amenaza relacionada con mis misiones pasadas. Me dijeron que la única forma de protegerte era desaparecer. Parpadeé. ¿Dicho por quién? No respondió. ¿Fue el fideicomiso parte de eso también? ¿El banco en Zúrich? ¿La nueva identidad? ¿El matrimonio con Delaney? Mi voz se elevó. Finalmente levantó la vista. Se suponía que eso no iba a pasar. No se suponía que iba a volver a amar. Entonces no deberías haberme reescrito como si fuera un capítulo que pudieras borrar. No lo negó. No se disculpó. Simplemente se sentó allí, respirando con dificultad. Traté de ver cómo estabas, dijo, desde la distancia. Me burlé. ¿Te refieres a las flores? ¿El sobre? Me viste caer en la indigencia y el dolor y pensaste que los lirios lo arreglarían. Silencio. No necesito tus excusas, dije. Necesito tu firma. Se encogió. Voy a presentar una petición para anular tu certificado de defunción, para restaurar mi identidad legal, para exponer todo lo que enterraste bajo tus mentiras. No me importa si vuelves a huir. Solo quiero que la verdad quede documentada. ¿Y si me niego? Me puse de pie. Entonces lo haré público. Enviaré los documentos a la prensa, a la FA, al Departamento de Justicia. Serás un fantasma perseguido por todos los que intentaste evitar. Cerró los ojos. No lo harías. Ya lo he hecho. Le entregué una carpeta. Dentro, copias del certificado, los hallazgos de Vivian y una carta notariada que indicaba mi intención. La leyó en silencio. Luego, con un suave suspiro, sacó un bolígrafo de su abrigo. Lo firmaré, pero Briar, me congelé. Nunca dejé de amarte. No me inmuté, ¿verdad? Había derramado suficientes lágrimas por este hombre para llenar la bahía fuera de mi ventana. No me amabas, dije. Amabas la versión de mí que no se interponía en tu camino. Mientras se ponía de pie y caminaba de regreso a la camioneta, no sentí satisfacción, ni victoria, solo un cierre. Y a veces, ese es el final más valiente. El certificado de defunción anulado llegó por correo un jueves por la tarde. Lo sostuve en mis manos como si fuera un antiguo artefacto sacado de un naufragio. Olía a tinta y burocracia, pero para mí era el trozo de papel más sagrado que había recibido en años. No por lo que deshacía, sino por lo que me permitía hacer a continuación. Me cambié el nombre legalmente, oficial, orgullosamente. Briar Whitmore. Reclamé cada sílaba como un aliento que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. La cuenta bancaria que había estado congelada bajo un falso estado de viuda finalmente fue liberada. No quedaba mucho,
Pero era suficiente. Suficiente para mudarme, para reconstruir, para elegir. No me quedé en Gloucester. Había demasiados fantasmas en ese pueblo. Algunos míos, otros prestados. En cambio, empaqué 2 bolsas de lona, vendí los muebles restantes y conduje hacia el sur, a lo largo de la costa. No tenía un mapa ni un plan, solo una dirección. Fue en algún lugar cerca de Narragansett Bay donde me detuve una mañana de niebla y observé las olas romper sobre las rocas. Había una pequeña cabaña para alquilar justo al lado de la playa. Persianas blancas, tablas de suelo irregulares y un porche que crujía como si susurrara historias por la noche. Firmé el contrato de alquiler el mismo día, y ahí fue donde comenzó mi segunda vida. Planté lavanda en el alféizar de la ventana, adopté un gato con orejas torcidas y mala actitud. Volví a pintar, no bien, pero con intención. Me uní a un grupo de escritura en la biblioteca local donde nadie conocía mi historia y nadie necesitaba conocerla. Solo conocían las palabras que ponía en el papel. No les conté que una vez estuve casada con un hombre que murió y regresó como un extraño. No les conté que solía soñar con recuerdos codificados y despertar llorando en una cama vacía. En cambio, les dije que me gustaba el mar y el silencio y que estaba aprendiendo a hacer pan de masa madre, aunque seguía matando el iniciador. Y un día, eso fue suficiente. A veces la gente me pregunta si tuviera la oportunidad de volver atrás, ¿haría algo diferente? Solía pensar que sí, que detendría la boda, que leería las señales, que nunca me enamoraría de un hombre que pudiera desaparecer tan completamente. Pero ahora sé la verdad. Cada parte rota de esa historia me llevó hasta aquí, a esta pequeña casa con cristales de mar en las ventanas y libertad en el aire. A una vida que ya no se construye sobre las mentiras de otra persona, sino sobre mi propia fuerza. Ya no espero el correo. Ya no temo el sonido de alguien llamando. Y si alguna vez lo veo de nuevo en una calle, en una tienda, en la memoria de alguien, asentiré educadamente y seguiré caminando, porque ya no soy la mujer que necesitaba respuestas. Soy la mujer que creó las suyas propias.